Bueno, muy buenos días a todos. Ahora sí comenzamos esta sesión plenaria extraordinaria y urgente de día 13 de noviembre de 2015. Como cuestión de orden y en el inicio de este pleno, en virtud de un acuerdo plenario que existe en este ayuntamiento, decirles que guardaremos un minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia de género habidas entre la última sesión plenaria y la del día de hoy. Comenzamos con el orden del día. El primer punto del orden del día es la ratificación de la urgencia de esta sesión plenaria. Como les decía, es una sesión extraordinaria y urgente, sesión plenaria que viene motivada esa urgencia y esa excepcionalidad por la naturaleza de los asuntos que vienen en el orden del día. El primero de ellos es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras, que es una tasa de devengo anual y que, en virtud de un compromiso adquirido con la Administración central en virtud del plan de ajuste debido al crédito destinado al pago del plan a proveedores que contrajo este ayuntamiento, hay que actualizar una serie de precios públicos entre los que se encuentra el servicio de la tasa de basura. Como digo, la motivación de la urgencia es que tiene que entrar en vigor el día 1 de enero. El segundo expediente sería la aprobación del presupuesto general municipal para el ejercicio 2015. También queda motivada la excepcionalidad y la urgencia de este expediente debido a la situación económica que presentaba el ejercicio presupuestario 2015, en el que era prácticamente inabordable el poder cerrar el ejercicio. Así se nos transmite con los informes de los servicios de intervención y, en ese sentido, quiero motivar la urgencia de ese expediente. El siguiente expediente es el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por obligaciones de ejercicios anteriores y que va vinculado a la entrada en vigor del presupuesto 2015. También creo que queda de sobra motivada la urgencia y la excepcionalidad de este expediente, puesto que es unos compromisos de facturas que han ido a reconocimiento extrajudicial que también tienen que ser aprobadas de forma inminente con este presupuesto. Y el último expediente de concesión a la Asociación Músico-Cultural Banda Municipal de Música del Espinar de la medalla de la Villa Pino de Oro. También quiero motivar la urgencia de este expediente, puesto que lo que se pretende es un reconocimiento a esta asociación Banda de Música para el día en el que celebran su patrona, que es Santa Cecilia, que es el día 22 de noviembre. En este sentido, es la motivación que por parte de la alcaldía se hace porque hay que dictaminar y ratificar la urgencia de esta sesión plenaria. Entiendo, señor secretario, que procedemos a ratificar la urgencia. A votar. ¿Votos a favor de la ratificación de la urgencia? De acuerdo, queda ratificada por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras. Como les decía en la motivación de la urgencia de esta sesión plenaria, se trata de actualizar un precio público, como es la tasa de basura la tasa de recogida de basuras, actualizarla con una subida del 3,5%, que es el compromiso adquirido en ese plan de ajuste al que estamos sujetos debido al crédito por el pago del plan de proveedores. La entrada en vigor de esta nueva tasa sería para el 1 de enero de 2016. Es un expediente que los concejales ya conocen, que se ha debatido en comisión y para el que yo les pido el voto favorable
puesto que es una obligación contraída y un compromiso contraído que no puede ser de otra manera, debemos de dar cumplimiento desde el Ayuntamiento. ¿Alguna intervención? Con su permiso, buenos días a todos. Señor López Álvarez. Nosotros decirle que aunque es un compromiso, también es un compromiso cuadrar números y de momento no nos cuadran. Vamos a votar en contra y vamos a ir dando unos datos para motivar un poco y decir por qué vamos a votar en contra. El contrato de Punto Limpio son 14.000 euros, el contrato de Los Ángeles son 65.000 euros, el contrato de las basuras general son 209.000, hacen un total de 290.000 euros. Dos de ellos no tienen ningún tipo de revisión de precios posible. Hay uno de ellos que sí lo tiene y es la subida del IPC a partir del segundo año de vigencia o en los prorrogables. Desde el año 2004 el IPC ha subido un 21%. El coste total que nos están pasando ahora o que nos han pasado el otro día los informes es de, en lo que es esta parte, lo que es en la parte de los contratos directamente dichos, son 458.000 euros. Tenemos mucha diferencia desde esos 458 hasta los 290 más los 40.000 euros que se podían haber subido. Estamos hablando de casi 123.000 euros de diferencia. Entonces, para nosotros, querer subir la tasa y no tener justificado del todo con documentos y por la premura con lo que ha venido todo, esos 123.000 euros, nos obliga a votar en contra, sabiendo que hay un acuerdo en el que hay que subir un 3,5%. Esa va a ser nuestra postura y esa va a ser la que vamos a defender. Gracias. ¿Alguna intervención más? Señor López Villa. Sí, con su permiso, señora alcaldesa. Buenos días a todos los presentes. Bien, la modificación de esta ordenanza, como sabemos, viene obligada por el cumplimiento de las medidas contenidas en el plan de ajuste, que a su vez es consecuencia de habernos acogido al fondo de pago a proveedores, con el que ni en su día ni ahora estamos de acuerdo. Aquellos polvos de 2012 traen estos lodos, traen estas obligaciones. Por un lado, tenemos que decir que estamos de acuerdo en que los servicios públicos deben tender al equilibrio financiero, que hay que ir acercando la distancia entre los gastos que generan estos servicios y los ingresos que se registran por el cobro de estas tasas, de las tasas correspondientes, pero creemos también que no es el momento de subir una tasa un 3,5% con los índices de desempleo y de empleo precario que tenemos en nuestro municipio. Resumiendo, no podemos votar a favor de una subida con la que no estamos de acuerdo ni en su origen ni en su contenido, consecuencia directa de una decisión que en su día no compartimos, y tampoco podemos oponernos porque supondría incumplir la legislación vigente para casos como el nuestro. Por lo tanto, nuestro voto será la abstención. De acuerdo, gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Salgado. Buenos días, con su permiso, alcaldesa. Entendemos que cualquier subida de tasas debe contemplar cierta progresividad. La tasa que se nos trae hoy a pleno creemos que no la tiene. No contempla diferencias entre un vecino que tenga un pequeño chalet o el que tenga un palacio. Además, está basada en contratos que a día de hoy siguen en precario y pensamos que deberían ser contempladas cuando el nuevo contrato de basura sea firmado. Solo entonces. Aunque sabemos que no se puede dar ningún tipo de beneficio a las familias en dificultades dentro de las tasas, también pensamos que un gobierno que tiene un marcado cariz social como este debería contemplar la posibilidad de establecer algún tipo de descuento a las familias en dificultades, y eso tampoco es reflejado en estas tasas. Por ello, mostramos nuestra disconformidad con la tasa y pedimos que la misma se estudie con un nuevo contrato en vigor y que además se utilicen baremos como el catastral a la hora de poner precios a la misma, para que sea más equitativa y vaya en función de la situación económica y no de una manera tan indiscriminada como la que se nos presenta. Gracias. Gracias, señor Salgado. ¿Alguna intervención más por el Grupo Sí, con su permiso, señora alcaldesa. Buenos días a todos los presentes. La reducción del desequilibrio entre ingresos y gastos de servicios como el de basura, que son deficitarios, era una de las medidas de ingresos contempladas en el plan de ajuste al que este ayuntamiento se comprometió tras recibir el préstamo de 900.000 euros correspondiente al plan de pago a proveedores, solicitado también, como muchas de las cosas que se abordan en este pleno, por recomendación técnica, para hacer frente al pago de facturas pendientes de los proveedores que se acogieron al plan. Con ello también
se nos trasladó, y así lo creemos que se dio en su momento, oxígeno a Tesorería Municipal para seguir abordando sus obligaciones de pago pendientes y dar más oxígeno a la Tesorería Municipal y reducir el periodo medio de pago a los proveedores, como se ha hecho. Una opción recomendada frente a la alternativa que existía también de retraerlo en 4 años de la participación de los ingresos del Estado, lo que hubiera supuesto hasta este año, hasta el año que viene, un detrimento de ingresos de unos 225.000 euros al año. Con los recursos que tiene este ayuntamiento, se pensó en su momento que la opción de suscribir el préstamo era la opción más idónea en ese momento para el ayuntamiento. Una opción que a la postre, bueno, pues ha tenido sus consecuencias positivas, entendemos, que además no ha sido tan gravoso como se suponía en un primer momento, porque el préstamo ya no tiene intereses, el ayuntamiento no los tiene que pagar y por lo tanto ahí se ahorra un dinero. Y por otra parte, pues debemos también mantener la coherencia con lo que aprobamos, al menos en esta ocasión. Y digo al menos en esta ocasión porque también viendo un poco los números, esta situación tiene que cambiar, la de actualizar la tasa de basuras, que ya se está acercando al equilibrio. El coste de la recogida y lo que se destina al consorcio son 710.360 euros y ya se está presupuestando un ingreso en este presupuesto que se va a abordar dentro de poco, de 607.589 euros, que es una diferencia de 102.000 euros. Una diferencia de 102.000 euros que probablemente se pueda salvar si se incide, y el nuevo contrato de basuras lo puede hacer, en, por ejemplo, detraer o aminorar las cantidades, los pagos que se hacen al consorcio. Reducir las cantidades que se hacen al consorcio, pues no se puede hacer evidentemente por arte de magia, sino se puede hacer reduciendo las toneladas que se tramitan en el consorcio. Y una forma de hacerlo es gestionar aparte los residuos vegetales, que suponen una cantidad estimable de toneladas que se gestionan en los residuos, y quizá con ello se pueda reducir el coste de la cantidad que se transfiere al consorcio y por ello contribuir al equilibrio del servicio. A día de hoy, los datos que se tienen para calcular el coste del servicio son los datos de ejercicios raros, como fueron 2014, pero esto tiene que tender al equilibrio y está cerca de ello. Esta vez vamos a votar a favor por los compromisos que tenemos y porque en su momento consideramos que el plan de ajuste pues trajo consecuencias positivas para el ayuntamiento y, por lo menos en este pleno, no nos vamos a desdecir de ello. Bien, gracias. Señor López Álvarez, solamente decirle que una cosa es que pueda criticar, que lo comparto al 100% con usted, la caducidad de los contratos en prestación de servicios, como es el caso del contrato de la recogida de basura, y otra cosa es no afrontar los compromisos que hay que afrontar. Independientemente de que podamos discutir la cuestión de fondo, lo que es claro y evidente es que existe un volumen de facturación por este servicio y unas facturas tramitadas que son las que son, que se ha ido subiendo la tasa en función del IPC y que es verdad que hay una irregularidad en cuanto a que no hay una actualización del contrato, pero que el servicio es el que es, las facturas están conformadas técnicamente y hay que abordarlas. Y por otro lado, la obligatoriedad de cumplir con un compromiso adquirido, como es el incremento de esa tasa de basuras del 3,5%, que independientemente de que podamos discutir el origen o no, yo creo que la responsabilidad política lo que nos tiene que llevar es a que el ayuntamiento cumpla con una serie de obligaciones y compromisos contraídos. Independientemente, podemos debatir políticamente quién contrae o no ese compromiso, si lo compartimos o no, la cuestión de fondo, pero la realidad es la que es. Como bien decía el compañero de Izquierda Unida, puede que nosotros tampoco, y de hecho así lo manifestamos en su momento cuando estábamos en la oposición, no compartíamos el acogimiento a ese pago del plan de proveedores, porque puede que haya tenido algún beneficio positivo, y no lo dudamos, en cuanto a inyectar liquidez a la tesorería de este ayuntamiento, pero creemos que también ha tenido repercusiones muy negativas en cuanto a esos compromisos, precisamente de tener que subir una serie de tasas, que es cierto que hay que tender al equilibrio financiero,
refiero, pero quizá hubiera podido ser con otros parámetros o de otra o esa redistribución de otra manera que hubiera podido afectar en menor medida al bolsillo de los ciudadanos. Compartiendo eso, que puede ser el debate de fondo o del por qué viene esta situación ahora de tener que aprobar esta tasa, insisto, lo que es cierto es que tenemos que cumplir con ese compromiso que tiene este ayuntamiento de actualización de la tasa del 3,5%, puesto que sigue siendo un servicio deficitario y, como bien se explica, tenemos que tender al equilibrio financiero en cuanto a los costes de los servicios. La misma explicación me vale para el grupo de Si se puede. Es cierto que el contrato está en precario, es cierto, ya se les ha comunicado en las comisiones que el equipo de Gobierno está trabajando en la elaboración de un nuevo pliego para corregir esta situación y, en cualquier caso, a lo que usted se refería no es tanto a regular la tasa, yo creo que a lo que se refería era a regular la ordenanza propiamente dicha para que pudiera haber distintos tramos en esa tasa para distintos colectivos. Es cierto que es una tasa muy difícil en ese sentido, que siempre se va a cometer, por llamarlo de una forma coloquial, algún tipo de injusticia, porque es muy difícil llegar a todos y cada una de las circunstancias que el servicio requiere en función de a quién se dirige, pero sí, el momento precisamente, una vez que salga ese nuevo pliego de recogida de residuos, será ese el momento de poder intentar adecuar lo mayor en la mayor manera posible esa ordenanza a las distintas situaciones para que no se produzcan o se produzcan en la menor medida posible los agravios entre los particulares. Y al Grupo Popular, pues decirle efectivamente que es un compromiso que, independientemente con quien lo contrayera, este ayuntamiento tiene que hacer el ejercicio de responsabilidad política de tener que afrontar, y eso es lo que hoy se eleva al Pleno y se trae en esta propuesta de dictamen, aunque evidentemente no compartimos el debate de fondo. Ya lo hemos dicho, no lo dijimos en su momento y lo seguimos diciendo ahora, no compartimos el que nos acogiéramos de forma voluntaria a ese pago del plan de proveedores, a ese crédito para el pago del plan de proveedores, por lo menos no en toda la cuantía. Quizás se hubiera podido estudiar la diferencia en cuanto a la cuantía a la que nos teníamos que acoger, y lo que es cierto, y eso nadie lo puede discutir, es que ese acogimiento a ese plan y a ese crédito pues nos lleva a tener que cumplir una serie de compromisos, que es lo que hoy hacemos aquí. Efectivamente, que se intentará con el nuevo pliego reducir el número de toneladas que tienen que ir a tratamiento por el consorcio, porque eso es lo que incrementa y dispara en realidad los costes del servicio en este ayuntamiento, pero es cierto que no se ha hecho hasta ahora. Entonces, por ejemplo, los restos vegetales y de poda, que son muy importantes en este municipio, pues han sido tratados de la misma manera que los restos orgánicos, lo que ha incrementado el coste del servicio en gran medida. Pero creo que ese debate es otro, ese será el debate en el pliego cuando lo volvamos a traer a debate. ¿Alguna intervención más? Solo por cerrar y por seguir hablando un poco de números. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos, TROE, recogida de basuras y punto limpio, 458.000 euros. La suma de esos contratos anuales son 290.000 euros, más la subida del IPC al que le corresponde desde el 2004 son 350.000 euros. Seguimos teniendo 108.000 euros de diferencia, que nos dicen que vienen justificados por la parte de los técnicos, pero nosotros no tenemos justificación para poder defenderlo aquí. Entonces, son 108.000 euros en un servicio que es deficitario de 123.000 euros. Es que prácticamente con esa diferencia podríamos casi dejar el coste muy parecido. Entonces, yo creo que es que no podemos votar a favor con el poco tiempo que ha habido y sin esos datos, desde luego. No hay más. Bien, ¿alguna intervención más? ¿Por el Grupo Popular? Sí, con su permiso, señora alcaldesa, yo creo que un matiz. Suscribir el préstamo por menos de 900.000 euros o acogerse al plan, se nos indicaba que no había opción. O sea, las facturas pendientes que había en ese momento ascendían a 900.000 euros. O sea, lo que se nos indicó en su momento es que esa era la cantidad que debíamos suscribir para el préstamo del plan de pago a proveedores. Y reducir el déficit
de un servicio, pues tiene varias alternativas. En unos servicios están más claras que en otras. En este servicio se puede reducir el coste reduciendo las transferencias al consorcio con medidas como las que ya se habían previsto inicialmente en el pliego, que era la gestión independiente de los residuos vegetales, pero otra, aunque nos guste menos, pues tienen que ir actualizando la tasa para reducir el déficit. Bien, señor López Álvarez, puede dar la vuelta a los números como quiera, del derecho, del revés, para arriba o para abajo. Hay una parte del servicio que usted no contempla y es el tratamiento en el consorcio. Eso, por un lado, se refiere solamente a los datos de los contratos y eso es una verdad a medias. Pero, por otro lado, le digo que la desviación del coste del servicio en cuanto a costes directos era hasta del 17% y lo que la tasa está haciendo es ir al mínimo comprometido, por así decirlo, al que estábamos obligados, que es del 3,5%. Entonces, podemos dar las vueltas que queramos a los números, pero la realidad es la que es. Y en cuanto al Grupo Popular, es cierto que las facturas en ese momento en las que se tenía que acoger para el pago del plan a proveedores era de 900.000 euros, pero bueno, pues la liquidez en ese momento y los datos económicos en ese momento hubieran permitido estudiar una posibilidad distinta. Pero, en cualquier caso, creo que ese debate quedó muy debatido en su momento y no es lo que hoy se trae a pleno. Lo que hoy se trae a pleno es cumplir con un compromiso adquirido por este ayuntamiento para aprobación de esa subida de la tasa del 3,5%. Bien. Debatido el asunto, procedemos a votar la propuesta de dictamen. ¿Votos a favor de la propuesta de dictamen? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, queda aprobada la propuesta de dictamen con los votos del Partido Popular, del Grupo Socialista, la abstención de Izquierda Unida y los votos en contra del Grupo Ciudadanos y de Sí se puede. Plantilla municipal, anexos y documentación complementaria. Señor secretario. Bien, gracias. La propuesta de acuerdo que ha sido examinada por la Comisión Informativa dice en su parte dispositiva lo siguiente. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento del Espinar para el ejercicio económico de 2015, junto con sus bases de ejecución y el resto de anexos y documentos adjuntos al mismo, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente. En el capítulo 1, en el estado de gastos, el capítulo 1 de gastos de personal asciende a 3.233.949,50 euros. El capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, totaliza 4.255.525,02 euros. El capítulo 3 de gastos financieros, 25.000 euros. El capítulo 4, transferencias corrientes, 450.085 euros. El capítulo 6, inversiones reales, 175.078,17 euros. El capítulo 7, transferencias de capital, 7.000 euros. No se contemplan activos financieros del capítulo 8 y en el capítulo 9, pasivos financieros, se consignan 283.000 euros. Totaliza el estado de gastos 8.429.637,69 euros. El estado de ingresos es algo superior, totaliza 8.432.112,28 euros, que se distribuyen en impuestos directos del capítulo primero, 4.211.764,73 euros, impuestos indirectos del capítulo segundo, 42.211,56 euros, tasas, precios públicos y otros ingresos, capítulo tercero, 2.009.521,17 euros, el capítulo cuarto de transferencias corrientes, 1.871.940,36 euros, ingresos patrimoniales del capítulo 5 por importe de 271.000
674,46. Nada se consigna en el capítulo 6 de enajenación de inversiones reales y en el capítulo 7 de transferencias de capital asciende a 25.000 euros. Nada se consigna en activos financieros capítulo 8 ni en el capítulo 9 de pasivos financieros. El segundo punto de la propuesta de acuerdo dice aprobar la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral fijo y demás personal municipal. Y el tercero de los apartados dice, una vez entrado en vigor el presupuesto, permanecerán vigentes las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio de 2015 sobre el presupuesto prorrogado, salvo las modificaciones presupuestarias de créditos cuyos créditos están incluidos en el presupuesto general para el ejercicio 2015, que, para evitar una duplicidad en la consignación, quedarán anulados con el siguiente detalle. Expediente de modificación de créditos número 8/2015, de generación de créditos por ingresos, aprobado por decreto de alcaldía número 83/2015 de fecha 6 de mayo de 2015 por importe de 25.000 euros por subvención para proyecto de señalización de reserva de la biosfera. Expediente de modificación de créditos número 9/2015 de crédito extraordinario financiado con nuevos ingresos por importe de 109.197,63 euros, aprobado por acuerdo plenario de fecha 21 de mayo de 2015. Expediente de modificación de créditos número 10/2015 de créditos extraordinarios financiados con bajas por anulación por importe de 29.500 euros, aprobado por acuerdo plenario de fecha 21 de mayo de 2015. Expediente de modificación de créditos número 17/2015 de créditos extraordinarios financiados con nuevos ingresos presupuestarios y baja por anulación por importe de 79.000 euros, aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de agosto de 2015. Expediente de modificación de créditos número 18/2015 de transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de gasto por importe de 112.425,31 euros, aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de agosto de 2015. Expediente de modificación de créditos número 21/2015 de transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo área de gasto por importe de 9.505,81 euros, aprobado por decreto de alcaldía de fecha 19 de octubre de 2015. Expediente de modificación de créditos número 23/2015 de transferencia de créditos entre aplicaciones del capítulo primero de personal por importe de 7.000 euros, aprobado por decreto de alcaldía de fecha 29 de octubre de 2015. Cuarto, exponer al público el presupuesto general municipal para el 2015, las bases de ejecución y plantilla de personal aprobados por plazo de 15 días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Quinto, considerar alegados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. Bien, gracias, señor secretario. Bueno, por parte de la alcaldía manifestar que en primer lugar esta situación de traer un presupuesto 2015 en esta fecha, desde luego es anómala y atípica cuanto menos. Se produce por una situación anómala también, presupuestaria, producida durante el ejercicio 2015. Existe un cambio de corporación y una situación de prórroga del ejercicio presupuestario de 2014 que presenta una clara insuficiencia presupuestaria para atender las obligaciones de gasto de este ejercicio en el Ayuntamiento. En la elaboración del presupuesto general para el ejercicio 2015 se ha tenido en cuenta, dada la fecha de elaboración, el estado de ejecución que presentan tanto los ingresos municipales como los gastos presupuestarios, así como la necesidad de dar cumplimiento a todas las exigencias establecidas a raíz de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El incremento porcentual en relación al último presupuesto aprobado es del 3,42% y responde principalmente a la necesidad de dotar los créditos necesarios para dar cobertura a la prestación de aquellos servicios municipales que requieren mayor dotación presupuestaria ante la demanda social de bienes y servicios municipales, así como para poder dar cobertura al total de los gastos ya ejecutados
en el ejercicio 2015. El principal área de gasto es el número 1, el denominado servicios públicos básicos, y engloba los principales servicios municipales como urbanismo, servicio de agua, alcantarillado, recogida de basura, tratamiento de residuos sólidos, limpieza viaria, etcétera. A las mayores necesidades de gasto en servicios de alumbrado público, mantenimiento de espacios verdes y arbolado urbano, recogida de basuras dentro de todo el término municipal, se une en este ejercicio la implantación del nuevo servicio de depuración de aguas residuales con la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura y la necesidad de abordar los costes de gestión del servicio, lo que se ha traducido en un inevitable aumento de los gastos aplicables en el área de gasto 1 denominados servicios públicos básicos. A partir del ejercicio 2016, este nuevo coste de depuración podrá financiarse a través de las nuevas tarifas de depuración, de la tasa de depuración aprobada en este ayuntamiento a propuesta del equipo de Gobierno, cuya implantación está en periodo de tramitación y su aplicación será a partir del 1 de enero de 2016. Un compromiso de abordar la tasa de depuración que debería de haberse cumplido antes y así no hubiera disparado o por lo menos hubiera neteado los costes del servicio de depuración de aguas residuales. El área de gasto de producción de bienes públicos de carácter preferente, que engloba los servicios de educación, centros médicos, cultura, festejos y deportes, destaca el aumento de consignaciones producido en el servicio de actividades culturales y en los gastos de reformas de instalaciones deportivas municipales. No estoy diciendo nada nuevo, sino simplemente estamos leyendo lo que se ha ido ejecutando a lo largo del ejercicio 2015. En el capítulo primero se mantienen, en cuanto al personal, capítulo 1, se mantienen las mismas plazas de personal funcionario y de personal laboral fijo que en el ejercicio anterior. Las retribuciones consignadas en los anexos de personal no han experimentado ningún incremento con respecto a las vigentes en el ejercicio 2014, estableciendo modificaciones en relación con la distribución de los créditos para incentivos de la Policía Municipal y diversos ajustes de varios servicios de retenes municipales en función de nuevas necesidades surgidas a lo largo del 2015. Se resalta que desaparece la plaza de personal eventual de confianza que existía en la anterior corporación, si bien se ha tenido que dar cobertura, como no puede ser de otra forma, a los créditos necesarios para el coste de vengado hasta 12 de junio, que era la fecha en la que esta plaza de personal eventual estuvo en este ayuntamiento. En el capítulo 2 de gasto en bienes corrientes y servicios se produce un incremento del 12,05% con respecto a los datos del último presupuesto aprobado en este ayuntamiento. Es el capítulo de mayor peso en el conjunto del presupuesto. Con ello se tratará de alcanzar, el compromiso es de tratar de alcanzar un ahorro en los consumos, suministros y servicios municipales, lo que se traduce en una mayor subida con respecto al resto de capítulos del presupuesto, como ya se ha explicado en la evolución de los créditos del área del gasto 1 de servicios públicos básicos. En el capítulo 3 de gastos financieros se trata de créditos destinados a la amortización y pago de intereses de préstamos a largo plazo y se ven sensiblemente minorados motivado por la carencia concedida para este ejercicio en el pago de la amortización e intereses de los préstamos concertados para el pago a los proveedores de las entidades locales. En cuanto a las transferencias corrientes del capítulo 4, representan el 5,34% del presupuesto y en términos comparativos con el ejercicio anterior se minoran en un 10,30% con respecto al ejercicio 2014, principalmente motivado por el cambio de gestión en las ayudas en material escolar, que a través de modificación presupuestaria de 21 de mayo de 2015 pasan del capítulo de subvenciones al capítulo de inversiones de bienes inventariables. En el estado de ingresos, decirles que para la consignación de los principales recursos presupuestarios se ha tomado como referencia la información relativa a reconocimiento de derechos o a la recaudación de los recursos municipales durante el ejercicio anterior o durante el ejercicio actual en función de la forma de gestión de cada uno de ellos, junto con incrementos en determinados tributos, actualizaciones, incorporaciones y altas en padrones fiscales o por modificación de tipos impositivos o tarifas tributarias con efectos para este ejercicio 2015.
El presupuesto de ingresos experimenta un alza del 3,15% con respecto al ejercicio anterior. Los impuestos directos constituyen el capítulo más importante, ya que representan más de la mitad del presupuesto de ingresos. Entre ellos destaca sobre todo los ingresos, el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, el IBI, y con respecto al capítulo 2 de los impuestos indirectos, señalar que lo que se refiere al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, es decir, el ICIO, experimenta un descenso en relación con el anterior presupuesto 2014. En cuanto al capítulo 3, se produce un incremento debido al aumento de las previsiones de ingresos en varias tasas y precios públicos. Y en cuanto a los ingresos patrimoniales, el capítulo 5, en términos similares al ejercicio anterior y conforme a la ejecución del ejercicio presupuestario actual, destacando en este capítulo los ingresos por pastos, por aprovechamientos maderables e ingresos derivados del arrendamiento de bienes municipales. En el 4 se recoge principalmente la participación en los tributos del Estado junto con la compensación que mensualmente es liquidada a favor del Ayuntamiento por descenso de la recaudación del impuesto de actividades económicas debido a la exención establecida por normativa estatal junto con subvenciones y transferencias corrientes en este capítulo. Y finalmente, en lo que se refiere al equilibrio presupuestario del Ayuntamiento del Espinar, que viene determinado mediante la comparación entre ingresos y gastos corrientes, cabe destacar que se arroja un saldo comparativo a favor por un importe de 442.000 442.000 euros. Bien, con carácter general, decirles que en este presupuesto se adopta un criterio de prudencia en la estimación de los ingresos municipales. Las retribuciones consignadas en los anexos de personal no han experimentado ningún incremento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, salvo las modificaciones puntuales en algunos retenes municipales, como ya se ha explicado anteriormente, y los complementos de productividad por actividades extraordinarias del personal de policía. En materia de ingresos, como les decía, se ha adoptado ese criterio de prudencia y en materia de gastos, este presupuesto de 2015 lo que ha hecho es elaborarse teniendo en cuenta los distintos tipos de gasto. Las operaciones corrientes, por un lado, es decir, los créditos previstos que garantizan la cobertura de las obligaciones contraídas por la corporación con terceros y el normal funcionamiento de los servicios y actividades municipales para el ejercicio 2015, al menos a nivel de la vinculación jurídica de los créditos presupuestarios. Y, por otro lado, las operaciones de capital. En el anexo de inversiones se recogen los créditos necesarios para hacer frente a los gastos de inversión a realizar durante el ejercicio 2015 con indicación de sus fuentes de financiación. A estas alturas, evidentemente, no es a esas inversiones futuras, sino a lo ya ejecutado, como he explicado al inicio de la intervención, a lo largo del ejercicio 2015. Se cumple, según el informe económico, se cumple inicialmente el principio de estabilidad presupuestaria al mostrarse una diferencia entre el capítulo primero y el séptimo de ingresos y gastos por un saldo positivo de algo más de 285.000 euros, lo que supone una capacidad de financiación bruta y lo que pone de manifiesto que tales capítulos de ingresos son más que suficientes para financiar los mismos capítulos del presupuesto de gastos. Este presupuesto no apela a operación de crédito a largo plazo, por lo que contribuye a la minoración del nivel de endeudamiento municipal en el importe de la amortización prevista para este ejercicio. Lo que he pretendido hacer con esta memoria explicativa de la Alcaldía es dar un repaso a lo que vienen siendo las grandes magnitudes del presupuesto 2015, que, insisto una vez más, no viene a ser más que una lectura de lo ya ejecutado, con lo cual es un ejercicio de responsabilidad el aprobar este presupuesto 2015, puesto que ustedes, señores concejales, conocen perfectamente las motivaciones y los informes de los servicios de intervención de esta casa, donde se nos advierten que ya no había capacidad ni a través de ninguna modificación presupuestaria de poder cerrar el ejercicio 2015.
Es por ello que les pido el voto a favor de este presupuesto. ¿Alguna intervención? Con su Señor permiso. López Álvarez. Con su permiso. Nosotros nos vamos a abstener porque nuestro grupo no tiene nada que ver con la herencia un poco de lo que ha habido antes de empezar esta nueva legislatura. Estos son apaños de última hora y corriendo a final de año, no por culpa del nuevo equipo de gobierno, sino por la situación que ha venido heredada de este tiempo atrás. No vamos a bloquear un normal funcionamiento de este ayuntamiento y vamos a facilitar que siga siendo gobernable y que se cumplan los compromisos adquiridos. Pero también vamos a seguir pidiendo una revisión de padrones y contratos para que no haya desviaciones y para que no nos acabe costando a todos los vecinos y se siga pasando pleno tras pleno, año tras año. Esperemos también que el presupuesto de 2016 no aparezca en verano y que siempre que tengamos que estar con medio presupuesto cumplido, diciendo ya lo que ha pasado y nunca con una previsión real de lo que tiene que haber. Por lo demás, poco más que añadir y creemos que tiene que seguir el normal funcionamiento de aquí a final de año con este nuevo presupuesto. Nada más. Gracias. Gracias, señor López Álvarez. ¿Alguna intervención más? Señor López Villa. Con su permiso, señora alcaldesa, que el pleno de presupuestos, que en teoría es uno de los plenos estrella de cada año, se esté celebrando un viernes a primera hora, prácticamente sin público, prácticamente sin ninguna expectación, es un síntoma clarísimo de la anormalidad de esta situación. Usted la ha calificado de anómala y atípica. Yo añado lamentable. Es lamentable que estemos debatiendo prácticamente a escondidas los presupuestos de 2015 a mediados de noviembre. Es muy complicado explicar a la ciudadanía que estamos debatiendo algo que no es debatible, que estemos hablando de un presupuesto que no es un presupuesto. Muy brevemente, esta vez, para insistir hoy más que nunca en que estamos presentando un presupuesto que no es tal, porque no presupone absolutamente nada, ni ingresos ni gastos. Este mal llamado presupuesto en realidad es la consecuencia de varias malas prácticas que venimos denunciando desde hace años, como es la de aprobar el presupuesto pasado más de la mitad del año en cuestión, del año que se está presupuestando. Este año, que además concurren varias características, como la de ser un año electoral, se convierte ya en costumbre también que los años de elecciones locales se funcionen con presupuestos prorrogados. A esto se añade las características especiales de este ejercicio. Esto nos ha llevado a afrontar gastos importantes que no estaban presupuestados y partidas que no se podían habilitar para afrontar estos gastos. Lo que hacemos hoy no es aprobar un presupuesto, es más bien aprobar un balance anual de gastos y de ingresos. Lo que estamos haciendo únicamente sirve para habilitar las partidas necesarias para hacer frente a unos gastos que, por otra parte, entendemos que son ineludibles. Aquí hoy no estamos haciendo política, no estamos haciendo debate, no hay planes, no hay proyectos, no hay inversiones. Esto es una caricatura de debate de presupuestos. En realidad, ni hay debate ni hay presupuestos. Lo que hay son datos técnicos y una simple habilitación de liquidez para poder terminar el año en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, no podemos votar a favor de un presupuesto que no compartimos, en el que no hemos participado y, además, en el que no creemos que sea un presupuesto. Pero tampoco vamos a ser cómplices del estrangulamiento económico del Ayuntamiento estos meses que nos quedan para terminar el año 2015. Por lo tanto, nos vamos a abstener esperando tener lo antes posible un presupuesto real para el año 2016 en el que esperamos ser invitados a su elaboración, en el que esperamos ser partícipes de él para poderlo votar a favor. Gracias, señor López Villa. ¿Alguna intervención más? Señor Salgado. Con su permiso, señora alcaldesa. La rapidez y urgencia de esta aprobación de presupuestos es algo que creemos que podría haberse evitado. Sabemos la precaria situación en la que se mueve este ayuntamiento debido a tener que trabajar con presupuestos prorrogados y por ello nuestra crítica no se centra en el equipo de gobierno actual.
Ciertamente, el proceso para la aprobación de este presupuesto ha sido demasiado rápido como para poder analizarlo en profundidad. Y además, realmente no estamos aprobando un presupuesto, estamos visando unos gastos. Le anunciamos que haremos una abstención crítica a estos presupuestos. Una abstención por el compromiso dado por usted a presentarnos los nuevos presupuestos en el primer trimestre del año que viene. Y que evitarían situaciones como la que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias. De acuerdo, gracias, señor Salgado. Por el Grupo Popular. Sí, con su permiso, señora alcaldesa. Señor Jorge. No hemos podido analizar, como se ha dicho aquí, con detenimiento el proyecto de presupuesto, ni comparar su evolución con el detenimiento que ello merece debido a la premura de su tramitación para que entre en vigor. Tampoco trae mucha cuenta hacerlo, teniendo en cuenta las alturas del ejercicio en la que nos encontramos y del periodo de ejecución natural que va a tener este presupuesto 2015. Haciendo caso a las observaciones y a las prescripciones de los servicios técnicos que se nos han ido trasladando en las diferentes comisiones a través de los diferentes informes, no vamos a obstaculizar su aprobación ni la aprobación del siguiente punto, el reconocimiento extrajudicial de facturas. Somos conscientes de que este presupuesto es la única forma de liberar crédito necesario para hacer frente a compromisos tanto presentes como anteriores, aunque sea una medida adoptada in extremis. Se podría haber traído antes, nada lo impedía, para que esta tramitación, esta aprobación no hubiera sido tan atragantada. Bien, gracias. Agradeciendo el tono del debate de todos los grupos políticos y que hayamos sido capaces de entender cuál es la situación en la que viene este presupuesto y, sobre todo, que hagamos ese ejercicio de responsabilidad política de lo que supone no estrangular la situación económica del Ayuntamiento o dar cobertura a compromisos contraídos hasta final de año. Sí matizar alguna de las cuestiones. No es un apaño, señor López Álvarez. Es la fórmula que hemos podido utilizar para poder cerrar el ejercicio. No es un apaño. En cuanto a la revisión de padrones y contratos, pues tiene el compromiso de este equipo de gobierno desde el inicio y es verdad que son cuestiones que se tienen que abordar poco a poco y que en ello estamos. En cuanto al Grupo de Izquierda Unida, pues es verdad, es una situación anómala, atípica y llámela como quiera. Simplemente estamos dando lectura a una ejecución presupuestaria. Evidentemente no estamos presuponiendo. Ahora, también quiero destacar que la situación del ejercicio, el haber trabajado con un ejercicio, con un presupuesto, prorrogado, es cierto que lleva a las limitaciones que lleva, pero bueno, es una de las cuestiones, una de las posibilidades técnicas que se ha utilizado en la anterior legislatura, por la anterior corporación, y bueno, pues que nos ha llevado a la situación actual. Es cierto que es un mecanismo que permite la legislación y así es como se ha trabajado. En cualquier caso, lo que se pretende con este presupuesto es tener cabida y poder cerrar el ejercicio 2015. Y es cierto que se ha hecho demasiado rápido, pero no ha habido mucho mayor margen de maniobra. Los señores concejales lo conocen. Una vez que se conocieron los datos de la liquidación, es cuando al equipo de gobierno se le da traslado de la situación presupuestaria en la que está el Ayuntamiento del Espinar. Precisamente también por una serie de condicionantes en los que los datos de esa liquidación y ese remanente a priori positivo de tesorería no se puede aplicar a una serie de compromisos que ustedes conocen y que solamente tiene un posible destino, como era la amortización de deuda. Y sí, señor Jorge, se podría haber traído antes. Lo comparto con usted al 100%. Sinceramente, tengo que decirle que es usted quien debería de haberlo quizá traído antes, cuando venía de una gestión suya,
en sus meses de gobierno todavía en este ejercicio 2015 y donde además tenía una situación política que lo permitía. Pero en cualquier caso, el presupuesto ha llegado cuando ha llegado y es verdad, y lo insisto y lo repito, es una situación anómala, atípica, que a mí no me agrada, pero que hay que hacer ese ejercicio de responsabilidad de sacarlo adelante. Y no es un proyecto de presupuesto. Entonces, es cierto, les puedo admitir a todos los grupos políticos que no ha habido opción prácticamente ni de estudio ni de debate, porque los plazos nos han ido acuciando, pero es que efectivamente no es un proyecto de presupuesto, y mucho menos mi proyecto de presupuesto. Es el presupuesto que hemos necesitado para poder cerrar el ejercicio 2015. Es un presupuesto prácticamente ejecutado y que da cobertura a los compromisos contraídos hasta 31 de diciembre, principalmente de servicios básicos de este ayuntamiento que hay que cubrir con esta ejecución presupuestaria. ¿Alguna intervención más? Señor Salgado. Estando de acuerdo con las afirmaciones que está haciendo, sí me gustaría volver a recalcar el hecho de que nuestra abstención se basa sobre todo en el compromiso por parte del equipo de gobierno en que en el primer trimestre del año que viene existirá un presupuesto y no volverá a suceder una situación como esta. Gracias. Bien, efectivamente, no lo he mencionado en mi intervención. Ustedes me han oído hablar desde el inicio de la legislatura del compromiso de este equipo de gobierno de abordar un presupuesto 2016 desde que entré en la alcaldía. Ese compromiso se mantiene. Ustedes saben, porque así se lo he hecho conocer, se había empezado a trabajar en el presupuesto 2016. Cuando se tiene conocimiento de la situación presupuestaria, una vez conocida la liquidación de este ayuntamiento, y una vez aprobado este presupuesto, donde volvemos a trabajar de forma ardua será en la elaboración de ese presupuesto 2016, que el compromiso, como ustedes bien saben, es de abordarlo como marca la norma en el primer trimestre del año. Bien, procedemos a la votación de la propuesta de dictamen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, el presupuesto queda aprobado con los votos a favor del Grupo Socialista y las abstenciones del resto de grupos políticos de la Corporación Municipal. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 1/2015 por obligaciones de ejercicios anteriores, expediente vinculado a la entrada en vigor del presupuesto 2015. Señor secretario. La parte dispositiva del acuerdo que ha sido dictaminado en la comisión informativa, con los votos a favor del Partido Socialista, ninguno en contra y la abstención de los demás grupos, dice así. Primero, aprobar el expediente número 1/2015 de reconocimiento extrajudicial de los créditos correspondientes a los gastos y pagos que se relacionan en el anexo 1 adjunto al expediente por un importe total de 112.044,40 euros, siendo imputables al presupuesto municipal del ejercicio 2015 en su totalidad. La aprobación de este expediente queda vinculada a la entrada en vigor del presupuesto municipal 2015. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto vigente los correspondientes gastos y pagos con cargo a las partidas presupuestarias especificadas en el citado anexo 1, una vez entrado en vigor el presupuesto municipal para el ejercicio 2015. Bien, como ha explicado el señor secretario, este es un expediente, una vez más, de una pura tramitación. A este expediente vienen esas facturas de reconocimiento extrajudicial que llegan a esta situación pues, por un cúmulo de circunstancias. Muchas veces porque son facturas de servicios o de suministros hechos en algún ejercicio que por lo que fuere no se presenta la factura en dicho ejercicio y se presenta en el ejercicio siguiente, lo que motiva ya de por sí que no sigue el procedimiento y entonces tiene que ir a reconocimiento extrajudicial. Se da la circunstancia que en esta
relación de facturas que hoy vienen a reconocimiento extrajudicial, hay un importante volumen de facturas de suministro eléctrico de Los Ángeles de San Rafael. Una vez recepcionado este núcleo de población, desde el año 2013 el Ayuntamiento asume los consumos de suministro eléctrico de este nuevo núcleo. En ese inicio, en la recepción de este núcleo, pues se producen situaciones anómalas, bien por un lado por el cambio de titularidad que hay que ejecutar en unos plazos, en otras circunstancias porque se giran a este ayuntamiento facturas que hay que cotejar y visar una a una y se comprueban que hay errores, se devuelven y se tienen que volver a tramitar, lo que produce una situación de cambio de ejercicio presupuestario y ya no pueden darse cobertura a esas facturas en el 2013 y tienen que pasar a reconocimiento extrajudicial de 2014. La relación de facturas que vienen a reconocimiento extrajudicial, los señores concejales la tienen en sus manos, se ha visto en comisión y el importe supone algo más de 100.000 euros de cobertura que hay que dar con este reconocimiento extrajudicial. Es un expediente que se vincula al presupuesto 2015, a la aprobación de este presupuesto, precisamente por la situación que anteriormente les iniciaba. Una vez conocidos los datos de la liquidación del ejercicio 2014, se produce un saldo positivo de remanente de tesorería que tiene unos posibles destinos. Normalmente estas facturas de la cuenta 413, estas facturas de reconocimiento extrajudicial, se habían podido en otros ejercicios dar cobertura con ese remanente de tesorería positivo. Esta ha sido una situación que también es diferente en este ejercicio. No ha sido posible utilizar ese saldo positivo del remanente de tesorería para poder pagar estas facturas de la aplicación 413, porque ha tenido que destinarse, ustedes, señores concejales, bien lo conocen, en su 100% y en su totalidad a amortización de deuda. Así lo contemplaba la legislación, porque teníamos una deuda superior al remanente de tesorería que se desprendía de los datos de la liquidación. Ese es el motivo de que este expediente de reconocimiento extrajudicial de facturas pendientes se vincule a la aprobación del presupuesto 2015. ¿Alguna intervención? Con su permiso, señora alcaldesa, hay que cumplir con las obligaciones. Sí, señor López Álvarez. Hay que cumplir con las obligaciones de pagar las facturas, que esto no se vuelvan a convertir en tener facturas en el cajón, que no haya que adherirse en un futuro a otro plan de pago a proveedores por este tipo de facturas y nada más. Creo que es una tramitación normal, que hay que seguir y que hay que pagar, y poco más hay que decir a estas facturas, que además son de luz, con un posible corte de luz si no se pagan. Nada más, gracias. Gracias, señor López Villa. Sí, con su permiso. Bien, también muy brevemente para decir que y no vamos a explicar otra vez lo que acaba de explicar usted. Por diversas circunstancias de varios tipos se han producido gran cantidad de facturas que han tenido que cambiar de ejercicio presupuestario, y por responsabilidad política nosotros hoy, si estuviéramos en el equipo de gobierno, haríamos lo mismo que van a hacer ustedes, porque en realidad no hay otra posibilidad. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente a este reconocimiento. Gracias. Por el Grupo Sí se puede, señor Salgado. Buenos días de nuevo. La Ley Reguladora de Haciendas Locales establece que solo se podrán contraer obligaciones derivadas de la prestación de servicios de adquisiciones y obras que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, con cargo a los créditos del Estado de gastos del propio presupuesto. En este Pleno se nos trae para su aprobación el reconocimiento de obligaciones correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 por un importe total de 112.044,40 euros. Sabemos que son facturas del equipo de gobierno anterior, y también sabemos que principalmente son facturas de suministro eléctrico, sobre todo de Los Ángeles de San Rafael. Se nos ha explicado por parte de los técnicos que existieron divergencias con la compañía y que, debido a no estar conforme, no se habían contabilizado. El traerles hoy aquí creemos que pone en evidencia que hay que mejorar el procedimiento de tramitación de las mismas.
sobre todo cuando se afirma que ese problema es el mismo desde hace años. Sabemos que su grupo hará suya nuestra demanda de agilización de los procesos y como aceptamos el criterio que nos marcó usted sobre cuál era el problema de estas facturas, no pensaremos que son facturas guardadas en el cajón y no pagadas, simplemente que son facturas no tramitadas, como se nos ha explicado. Por todo ello, nuestro grupo no puede apoyar el uso de este tipo de convalidación y aprobación de obligaciones porque, aunque tengamos claro que quien da el servicio debe de cobrarlo, también pensamos que se debe agilizar el proceso de validación de las facturas para que no tengamos que recurrir nunca más a este tipo de reconocimiento. Además, aprovechamos también para pedir que se saque a licitación, dado el problema de facturación que parece que hay con Unión Fenosa, los contratos de suministro eléctrico, ya que no solo podría solucionar este problema una nueva compañía, sino que además en un mercado libre de libre competencia como el que nos encontramos podría ser una positiva repercusión económica para este ayuntamiento. Gracias. Gracias, señor Salgado. ¿Alguna intervención más por el Grupo Popular? Sí, con su permiso, señora alcaldesa. Siguiendo la tesis anterior, no vamos a obstaculizar tampoco la aprobación de este punto. Sin matizar algunas alusiones que se hacen aquí, pues porque por motivos de coincidencia temporal, pues alguna responsabilidad tenemos en esto, ¿no? O nos puede achacar. Facturas en el cajón no son. Esto es un procedimiento que se llama reconocimiento extrajudicial de acciones, que lo contempla la ley y que se puede acudir a él cuando es necesario, porque de otra manera, siguiendo la tramitación habitual, las facturas pues se pagan en su plazo y no hay que acudir a un procedimiento como este. Se acude a un procedimiento como este, pues, por ejemplo, en las facturas de la luz, casi todas, dos grandes bloques, unas correspondientes al asumir el servicio de energía eléctrica en Los Ángeles de San Rafael, hay una labor de cotejar, de comprobar pues numerosos centros de transformación, consumos, y eso pues los técnicos municipales les llevó un tiempo y no se pudo llevar a cabo dentro del ejercicio esas facturas. Ese intercambio de información pues hizo trasladar o hizo retrasar el pago en ese ejercicio. Luego hay otra partida dentro de esas facturas de luz correspondientes a la urbanización Prado Acero de San Rafael, que estaban sujetas a una decisión judicial, a un litigio en el que los promotores de esa urbanización reclamaban al ayuntamiento una cantidad que finalmente el juez dijo que no tenía que asumir. Hasta que no se produjo esa decisión judicial, no se pudieron contabilizar esas facturas, como creo que también consta en los informes. Este reconocimiento es más voluminoso que en otras ocasiones, porque en el año 13 no fue tan amplio, pero está motivado por esos factores a los que he aludido. Yo creo que facturas en el cajón aquí no sé, en este ayuntamiento, por lo menos en el tiempo en el que uno ha tenido responsabilidades, no se ha dejado ninguna. Puede haber habido retrasos en la tramitación por determinadas circunstancias como las que nos ocupan, y en ese sentido, pues, como digo, no vamos a obstaculizar el procedimiento para hacer frente a estas obligaciones. Se tiene que financiar con el presupuesto en esta ocasión, porque también el remanente líquido de tesorería, como ha explicado la señora alcaldesa, pues se ha destinado en esta ocasión a la amortización de deuda, y en otra ocasión se puede destinar a los pagos pendientes de aplicación en el año 13 y al reconocimiento extrajudicial. Pero yo creo que el ayuntamiento tiene recursos para ello y, por lo tanto, no nos vamos a oponer a que esto sea así. Bien, señores de Si se puede, discúlpenme, pero no entiendo el voto en contra. Después de su argumentación, no lo entiendo. En cualquier caso, insisto, es una operación legal que da cobertura a una serie de facturas. En el cajón, señor Jorge, es una expresión coloquial que en algún momento ustedes también lo han utilizado cuando han tenido otra situación. En cualquier caso,
lo que es, efectivamente, es un reconocimiento extrajudicial de una serie de facturas que, o bien por tramitación o bien por algún tipo de incidencia, no han tenido cobertura en el ejercicio anterior. A mí me puede gustar más o menos, puedo compartir o no, puedo intentar, que es lo que voy a hacer y a lo que me comprometo, mejorar los mecanismos para que no se produzcan situaciones de este tipo, de facturas que tengan que llegar a un reconocimiento extrajudicial. Pero independientemente, creo que lo que hay que hacer es un ejercicio de responsabilidad política y aprobar este mecanismo que prevé la ley para estas situaciones excepcionales que ojalá no se sigan produciendo o se produzcan en la menor medida posible. Ese es el compromiso del equipo de gobierno. ¿Alguna intervención más? Señor López Álvarez. Con su permiso, solo matizar, cuando hablamos de las facturas en el cajón, no es que estemos haciendo una acusación a nadie. Lo que estamos diciendo es que si no se aprueba aquí, puede que se vuelva a quedar como unas facturas hasta otro año. Entonces, no es ninguna acusación ni al anterior equipo de gobierno ni al actual. Lo que queremos es que salgan adelante y que no se queden ahí atrancadas por una decisión política, nada más. Señor Salgado. Hemos dicho que nosotros no vamos a votar a favor, no hemos dicho que vayamos a votar en contra. No, he dicho que no vamos a aprobarla. Eso no es votar a favor o en contra, no es lo mismo. De todas formas, en cualquier caso, hacemos un ejercicio con este nuevo equipo de gobierno de creer que va a intentar evitar estas situaciones. Y por eso mismo no nos vamos a oponer, si no nos opondríamos. Es un voto de confianza hacia el nuevo equipo de gobierno y que va a cambiar la situación. Entendemos que esto no viene de ustedes y, por lo tanto, por eso nos vamos a abstener. Si no, votaríamos en contra. Gracias. De acuerdo, es un matiz de entendimiento, ¿no? En cualquier caso, todavía no ha llegado el turno de la votación. Lo que sí que quería dejar claro y manifiesto es, al hilo de lo que le decía el señor López Álvarez, es que efectivamente, si este tipo de facturas hoy no se aprueban en una sesión plenaria, independientemente de quien esté en el equipo de gobierno, ahí se quedarán. O sea, quiero decir, ¿se podía haber adoptado medidas correctoras para no llegar a esa situación? Pues quizás sí o no. Desde luego, lo que entiendo que sí hay que hacer es cumplir con los compromisos. Y los compromisos a día de hoy es dar tramitación a esas facturas, independientemente de cuál sea el origen, que comparto al 100% que en la medida de lo posible se deben de corregir todos esos mecanismos para llegar a la situación que debe de tener este ayuntamiento. Procedemos a votar la propuesta de dictamen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, el expediente queda aprobado con los votos favorables del Grupo Socialista, el Grupo Ciudadanos y el Grupo Izquierda Unida, y con las abstenciones del Grupo Sí se Puede y Partido Popular. Bien, el siguiente punto del orden del día, dentro del apartado de régimen interior y personal, es el expediente de concesión a la Asociación Músico-Cultural Banda Municipal de Música del Espinar de la Medalla de la Villa Pino de Oro. Señor secretario. Sí, con carácter previo les quiero comentar que, de acuerdo con el reglamento de protocolo, la votación de este acuerdo es secreta. Por consiguiente, he preparado aquí sobre la marcha unas pequeñas papeletas de votación y, si les parece bien, llegado el momento de votar, yo mismo, con la urna que tenemos aquí situada, me pasaré a recoger su voto. La propuesta de acuerdo que se somete a votación, una vez dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior, dice así. Primero, aprobar, de acuerdo con el reglamento de protocolo, honores, distinciones y ceremonial de este ayuntamiento, la concesión de la medalla de la Villa Pino de Oro a la Banda Municipal de Música del Espinar. Segundo,
delegar en la Alcaldía Presidencial la resolución formal del expediente de concesión, siempre y cuando no se presenten reclamaciones en contra. Bien, como ya saben los señores concejales, se trata de un expediente de reconocimiento a la Asociación Banda de Música del Espinar, con motivo de su 75 aniversario, otorgarles esta distinción que prevé el protocolo y el reglamento municipal de Pino de Oro. Bueno, pues ha sido debatido en Junta de Portavoces, consensuado en la comisión pertinente, y se trata de eso, de hacer esa distinción a este colectivo. Entiendo, señor secretario, que procedemos a la votación de forma... perdón, sí. ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Ninguna intervención. Señor secretario, entiendo que procedemos a la votación secreta de este expediente, según marca el protocolo. De acuerdo, procedemos al recuento de los votos. Uno de los componentes del Grupo Popular se ha abstenido de esta votación por formar parte del colectivo al que se propone para esta distinción. Sí. 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 Bien, entiendo que este expediente queda aprobado con los 11 votos. Unanimidad de los presentes. De acuerdo, por unanimidad de los presentes. ¿Por qué no hay más? Que se reintegra. Sí. Se incorpora al salón de plenos el señor Jorge. Bien, pues se levanta la sesión.